Hola, soy el maestro Didier Delgado. Es un gusto encontrarnos en una nueva conferencia de su programa Vivir con Sabiduría. Gracias por escucharnos en el país donde usted se encuentra y conectarse a esta hora a través de las radios, las televisoras, las redes sociales o mi canal de YouTube. Nos bendice mucho enviar saludos a nuestros participantes. ¡Saludos! Mi hijo se me queda viendo y se pone a reír. Saludos a todos los amigos que nos escuchan a nivel mundial. Ya no podemos saludar a todos, solo decirles que en Canadá nos escuchan, también nos escuchan en Estados Unidos, Juan Carlos Villalta, que nos escucha en New York City, me saludó. A mi canal de YouTube, Maestro Didier Delgado. Hey, suscríbase al canal, suscríbase. Cada semana subimos una enseñanza que el Espíritu nos indica. En México, la familia Rodas, en Guatemala, la familia Chinchilla, en Honduras, Lurbin y Juan Díaz, y en Costa Rica, la familia Solano. En Uruguay, Neto, el uruguayo querido, que ya no nos ha saludado, Neto. En España, la familia Vivas. Italia, Denia Ramos. En Suiza, Berna, Allison. En Francia, el chileno amado que lo llevamos en el corazón, a Renzo, a, a Ronit Bordeaux en Tierra Santa, y en Australia a nuestra hermana Lía, entiendo yo que es salvadoreña, radicada en Australia. En El Salvador, a los 14 departamentos del Salvador, saludos a todos nuestros oyentes o los que nos miran a través del canal de YouTube. Ha crecido la suscripción, tenemos 115 o más suscriptores, de los cuales nos miran una buena cantidad asiduamente. Entonces, a través de la aplicación de la radio también nos escuchan en todo el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras patrias. Estamos orando por Guatemala, por la situación difícil que atraviesan a partir de esta crisis mundial, también por nuestros hermanos nicaragüenses, por los panameños, los costarricenses, los hondureños. Estamos acá en El Salvador con una buena cantidad, casi el 40%, llegando al 50% de aquellos que estamos vacunados con 2 dosis. Había habido un repunte, pero ahora ya está bastante controlado. Sin embargo, nosotros nos seguimos cuidando. Hay que seguirse cuidando. Use su mascarilla, use su alcohol gel, lávese con frecuencia, que los zapatos con que sale al exterior de su casa no sean los mismos que con los que está en su casa. Deje los zapatos por ahí a un lado, al estilo chino o japonés. ¿Cómo se llama el mensaje, maestro Didier? ¿Cómo se llama el mensaje? Ay, este mensaje le va a gustar. El nombre del mensaje es libérese de sus temores. ¿Cómo? Libérese de sus temores. Ay, ¿se puede uno librar de los temores? Bueno, el rey David dice que sí. Dice que él tuvo mucho miedo y se libró de sus temores. Ah, de verdad, como dicen los hermanos mexicanos, ¿a poco? Sí, eso es lo que dice David en sus salmos. Libérese de sus temores es el nombre de la enseñanza. Aprovecho para saludar a unos amigos suscriptores del canal Maestro Didier Delgado. Mayra Alejandra nos envió saludos. Me escribió saludos. Y también Josué Martínez, que me saluda cada semana y yo de ingrato no lo había saludado. Josué, las disculpas del caso, pero que Dios lo bendiga mucho y le prospere en sus necesidades. Y a Yuri Rosales, que es un nuevo suscriptor, me doy cuenta que no es de El Salvador, pero bienvenido a nuestro canal de YouTube y a nuestra congregación cristiana multimedia. También a Eric Fernando del Cid Cruz, que es un alumno de la asignatura Evaluación del Aprendizaje.
Estábamos un día de estos corrigiendo sus tareas y ahí tengo dos Eric, pero de Eric me acuerdo porque su nick en Facebook es Eric Cruz. Y estuvimos conversando, me da la impresión sí, lo es cristiano. Y pues yo me agrado mucho de tener jóvenes cristianos en la universidad. ¿Sabe? Durante la guerra civil, en los años 80, decir que la persona era cristiana era motivo de burla. Yo mismo me burlaba de los creyentes de aquella época y pues ahora hay un aproximado de 35% de cristianos eh, de confesión evangélica en la Universidad de El Salvador, que es la universidad estatal y donde por ley está, la universidad es laica. Eh, con eso le digo todo. ¡Vámonos! Vámonos al Salmo 34. Al Salmo 34. ¿Cómo dice que lo diga en lenguas? Vaya, lo voy a decir en lenguas humanas. El Salmo City 4. ¿Qué tal la pronunciación? ¿Qué tal? City 4. Mire, todos tenemos temores. ¿Usted tiene temores, maestro Didier? Ah, sí, claro, claro. Todo el que tiene hijos tiene temores. Como decía mi pediatra, el doctor Daniel Figueroa, a quien le mando un saludo y un abrazo a la distancia, decía, si el que no quiere tener problemas, que no tenga hijos. Es cierto, todos tenemos hijos. Yo tengo uno en plena adolescencia y otro en la preadolescencia, ¿verdad? Entonces uno está preocupado por sus hijos. Hace poco hablaba yo con mi esposa y le decía, mira, si solo nosotros fuéramos eh, en esta crisis mundial que nos afligiera, estaríamos tan tranquilos, pero eh, infectarse uno o colapsar uno significa también el colapso de los hijos y por los hijos uno pues eh, está dispuesto a hacer sacrificios. El Salmo 34 es parte del grupo de salmos denominados Salmos Poderosos. Usted los puede buscar en YouTube y hay una cantidad de entre 5 y 10 salmos poderosos cuando estamos muy agobiados o muy angustiados. Este es uno de ellos. Yo anoche me escuché todos los salmos. De hecho, dormí con los salmos. Me encanta a mí. Dormir con la palabra de Dios se lo recomiendo. Si usted está pasando etapas angustiosas en su vida, de cualquier naturaleza, yo le sugiero que deje el audio de los salmos de la Biblia y que busque los audios sin comerciales de donde dice promesas de Dios para tu vida. Hace poco conversaba yo con la maestra y licenciada Yancy Ramírez de Jiménez, le mando saludos y hablábamos de lo difícil que está la situación para nosotros los profesores. Ella trabaja en una escuela privada acá en El Salvador y pues expresábamos que tenemos temor. Ella fue alumna mía desde el año 2005, me parece. Está casada con un profesor, excelente persona, el profesor. Saludos, profesor. Y, y bueno, yo le envié un audio, no es mío, sino un audio que encontré en YouTube. Y mire, hoy que se dispongan a dormir, coloquen este audio para que duerman tranquilo. Estos salmos, como el 34, son los denominados salmos poderosos o bien salmos de liberación de los enemigos. Ahí como estamos rodeados de enemigos ahora. No se le quede viendo a su esposa, hermano, y usted, hermana, no se le quede viendo a la suegra, sino que me refiero a todo tipo de enemigos. Todavía es parte de la liturgia del culto judío este Salmo 34 y se lee con cierta frecuencia en público y en algunas fiestas israelitas. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece? No, si he hecho la tarea. El Salmo es un acróstico de las 21 letras del alfabeto hebreo. ¿Qué es un acróstico, maestro? Es una manera de escribir poemas o poesía o literatura. Y significa, en el caso del Salmo 34, que de cada letra del alfabeto hebreo
se tomó la primera letra para escribir el primer versículo, la segunda letra para escribir el segundo. Para cada letra hay un versículo, excepto al final del Salmo 34 que tiene dos, como una especie de cierre. Como pieza literaria es bellísimo. Este tipo de composiciones no se escribe en un día, se lo digo por experiencia, sino que a lo largo de un proceso. El Salmo 34 dice como subtema Salmo de David, cuando fingió estar demente ante el Abimelech, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. ¿Qué significa esto? El subtema del Salmo nos indica que fue escrito en ocasión de la huida de David ante Saúl, porque éste se había empeñado en matarle por envidia a su liderazgo y no ser objeto de admiración más grande que la entregada a David, a quien las doncellas le cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Entonces este canto le molestó a Saúl y en su corazón decidió matar a David. ¿Tiene usted enemigos en el trabajo? Ay, pregúntele a David. Bienvenido al grupo de los valientes de David. Como sea, al confirmarse la intención de Saúl de atentar contra su vida, David tuvo que huir apresuradamente. Pasó por el tabernáculo y los sacerdotes le entregaron la espada con la que había decapitado a Goliat el filisteo. También le dieron el pan que había estado en el altar de la propiciación. Esto es muy interesante. Otro día lo vamos a comentar. Pues no había comido nada por varios días por la angustia que David tenía. Temeroso y sin saber qué hacer, tomó la decisión de ir a Gat y presentarse ante el Abimelech, o sea, el rey o gobernante. Abimelech no es un nombre propio, sino es un cargo, como un faraón, como un presidente, como un rey. Entre los filisteos se le llamaba Abimelech, llamado Aquis, para pedirle al rey una especie de asilo político. Hoy está de moda en El Salvador los que andan buscando asilo político, pero los generales de los filisteos desconfiaron de él y aún recordaban cómo habían sido humillados por la muerte en combate de Goliat. Eso había pasado hacía unos 10 años y se acordaban cómo habían perdido esa batalla. David se dio cuenta que había cometido un error al tomar esa decisión. Ay, ¿qué decisiones tomamos cuando estamos en angustia? ¿Qué decisiones tomamos cuando estamos en medio del temor? ¿Qué decisiones tomamos en un examen cuando estamos muy nerviosos? David no tuvo más que fingir locura, dejando caer baba sobre su barba y garabateando en las paredes. Escribía como cosa. El Abimelech Aquis, o el rey Aquis, lo echó de su presencia y de ahí David huyó a una zona agreste y de difícil situación agrícola y ganadera. Aunque estaba en Israel, estaba con la frontera de los filisteos. Yo pienso que David escribió este salmo en la cueva de Adulam, quizá en la soledad de la noche, aún con el corazón acelerado y la respiración entrecortada por los nervios, por la presión, por la ansiedad, por la preocupación, por la tristeza. Hace poco él era el comandante general del ejército de Israel y ahora se le buscaba por alta traición a la nación o a la patria. Ahora sus propios soldados, a quien él había comandado, lo buscaban para matarlo. Al sentarse y meditar sobre cómo era su situación en ese momento, no se fijó en lo bien que estaba antes, sino en que el Señor le había conservado la vida y le había dado la astucia para sobrevivir. Es cierto que no tenía nada y que era un perseguido militar y político. Había difusión roja contra él de la Interpol, pero en medio de esa crisis él aún conservaba su vida. Sentándose una noche, me imagino yo, empezó a escribir en algunas tablillas este precioso salmo que nos invita a dar gracias por conservar la vida a pesar de la persecución, a pesar de la pobreza, a pesar de las limitaciones, a pesar del hambre, a pesar de la crisis familiar,
a pesar de las pérdidas de derechos sociales y políticos, a pesar de la humillación social que todo esto implicaba para David, él se sienta un momento y escribe este precioso Salmo 34. Vamos a ver los inicios del Salmo. Dice con la letra Aleph, que es la letra inicial del alfabeto hebreo, dice del versículo 1 el Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Que dice la hermana Juanita, que no estoy leyendo la Biblia, la verdadera Biblia. Dice, hermana Juanita, esta es la nueva versión internacional. Claro, no dice así. Si se rumora que a la hermana Juanita Martín Lutero le tradujo la Biblia al español, particularmente al salvadoreño. Y entonces la hermana Juanita pues conoció a Martín Lutero, ¿verdad? Hace 500 años eso. No, son bromas. ¿Cómo la hermana Juanita va a ser de las primeras protestantes? No es cierto. Lo que pasa, hermana Juanita, que estamos en la nueva versión internacional. Ya no me distraiga, por favor, porque estamos a media enseñanza. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Fíjese que David está sentado en una piedra y por almohada otra piedra en una cueva. No es la tienda que él tenía. Ni siquiera está su familia, su papá, su mamá. ¿Cuál ya esté el café? ¿Cuál ya esté el desayuno? Vengan a comer. No, hombre. El pobre rey David lo había pasado muy mal, huyendo y siendo despojado de su estatus. Él manifiesta, a pesar de todo eso, que en todo tiempo bendice del Señor. Eso significa bendecir, que Él dice bien de Dios. Él no se queja, no le echa la culpa al Señor. Yo me hubiera puesto a pensar, bueno, ¿y Saúl acaso no virtió aceite sobre mí para ser yo el rey? Señor, ¿qué ha pasado? Y me hubiera puesto a protestar un montón, como cualquier creyente o hijo de vecino. Pero Él no se queja de abandono, sino que lo alaba siempre, en todo tiempo, por haberlo guardado de una muerte prematura. Lo más probable es que todos hayamos disminuido nuestra calidad de vida durante esta crisis mundial. Pero si hemos conservado la vida, podemos en todo tiempo y siempre bendecir y alabar al Señor nuestro Dios. Alabar significa gratitud, significa ensalzar, cantar, danzar, estar contento ante la presencia del Señor, estar sabedores de que somos sus hijos y de que Él nos guarda y tiene planes de bendición, de reinado para nuestras vidas, aunque en este momento no tengamos ni una buena cama, ni una buena almohada para dormir. Como alabanza, David se toma el tiempo para componer este bello salmo de protección. David no hace llamadas con su celular, por supuesto no tenía, pero no hace llamadas buscando un enchufe o escribiéndole a los amigos. De hecho, ya no tiene amigo David. Todo el mundo lo busca para matarlo. Entonces, ¿a quién es el único que él tiene al final? Solamente a su Señor, solamente a su Dios. Y entonces él bendice al Señor escribiendo esta composición. Con la letra Bet, en el versículo 2, mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Con la letra Gimel, en el versículo 3, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún su nombre. Antes de esta crisis, David se enorgullecía de su destreza militar y de los 10,000 que decían las doncellas que él había matado. Era invitado en la mesa de honor, comía codo con el rey, era yerno del rey. Quizás nosotros teníamos un estatus bastante grande hace un par de años, pero ahora ya no disfrutamos de él. Al contrario,
Probablemente la familia nos desprecia, o los acreedores nos persiguen, o la salud ha mermado, el temor está con nosotros, o bien no tenemos la comida asegurada. En esa misma condición estaba David, peor que nosotros, en una cueva fría. Pero eso lo tiene sin cuidado al futuro rey. Su alma, no su cuerpo, se enorgullece en Dios, no en sus propios éxitos personales. Recuerde el versículo: no temáis los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar, dirá Jesús más adelante. Ese gloriarse en el Señor que dirá Pablo en su epístola, lo pueden apreciar solo los humildes, como dice David, lo oirán los mansos y se alegrarán. Yo alcanzo a ver acá una confesión de su orgullo basado en sus títulos, en sus posesiones, en su estatus social y económico. Sin embargo, sentado en una roca, en una cueva fría, David dice que solo los humildes pueden alegrarse al escuchar este cántico de David, pues se han dado cuenta que el orgullo lleva al yo, pero la humildad lleva hasta Dios. Hay un traguito de agua. El ex pastor de ovejas nos llama a cantar con él y engrandecer o enaltecer o exaltar al Señor, pues no dependemos los cristianos de las posesiones físicas o materiales que tenemos, sino de los tesoros ahorrados en el cielo. Sí, su situación es complicada, quizá está postrado, quizá está en angustia por un pariente enfermo o en una gran tristeza porque murió un pariente suyo. Hay tantas muertes que ha habido: niños, hijos, sobrinos, nietos, padres, madres, hermanos, sobrinos. Es una situación muy dura, solo comparable con una época de guerra en que uno sale de su casa y cualquiera te puede matar. Aquí cualquiera te puede contagiar. Y si te va bien, no te das cuenta que tuviste esta enfermedad. Pero si te va mal, es muy complicado. Dice David en el versículo 4, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. En este momento de despojo material y de despojo del orgullo personal, el exfuncionario público David nos manifiesta que buscó al Señor. Todos nos hemos afligido en este colapso mundial. Y cuando perdemos algo, un ser querido, un estatus social, un valor económico, etcétera, nos preguntamos, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué permites todo esto? ¿Por qué no podemos volver a ser como antes? Y a veces sentimos que no encontramos al Señor. David dice, busqué al Señor y Él me oyó y me respondió. Debemos tener plena certeza de que el Señor escucha nuestras oraciones. Y cuando tenemos esa plena certeza que hemos estado reunidos con el Señor, los temores tienden a disminuir. Le daré una clave. Busque al Señor en su corazón. Pensemos, David no estaba en el tabernáculo ni en templo alguno. Estaba en la intemperie. El cielo era su techo y el suelo era el piso de su casa. Pero en su corazón, David tiene la habitación de la presencia de Dios. A veces oramos viendo al cielo, pero el templo del Espíritu Santo, el auténtico templo de Dios, somos nosotros mismos como cristianos convertidos, obedientes y con buen testimonio. Dijo Jesús, entre en su aposento, es decir, entre a su interior, y cerrada la puerta de los sentidos exteriores,
Busque al Padre que está en lo secreto, y el Padre que está en lo secreto le responderá en público. Usted no necesita ir a un local para encontrarse con la presencia de Dios. Ese era el templo de los judíos, donde el Señor había prometido tener su presencia. La presencia del Señor está en el corazón de cada creyente. Entonces no tenemos que congregarnos. Claro que sí, porque ahí hay un líder que ha estudiado para explicar la palabra. Porque ahí hay otros hermanos que conservan la fe que usted tiene, cristianos con más madurez, con más experiencia, que le pueden orientar en los diversos problemas que todos tenemos. Significa que todo el poder de la resurrección habita en su interior. No necesita pedirle a Dios que se manifieste su presencia. A veces los creyentes iniciamos nuestras reuniones diciendo, Señor, manifiéstate. Dios no se manifiesta en una reunión, se manifiesta en el testimonio y en la buena conducta del creyente. Sí es cierto, y yo admiro mucho eso, que en reuniones, por ejemplo, en mi iglesia local, teníamos una hermana que partió ya hace varios años con el Señor. Hermana Leca daba palabra por lo menos 2 veces al mes y se le ponía el micrófono y aquella congregación de 1,200 personas reunidas escuchábamos un rema de Dios y escuchábamos palabra directa de Dios para la iglesia. Eso es precioso. Eso es precioso. Yo mismo grabé varias veces esas palabras que se han ido cumpliendo. Es cierto que se puede manifestar de esa manera el Señor en una reunión, pero la garantía de manifestación de Dios está en su corazón, en su pensamiento y en su conducta. Más bien necesitamos hurgar dentro de nosotros para encontrarlo, pues Dios es espíritu y los que le adoran deben buscarlo en espíritu y en verdad. Lo que pasa es que no queremos hacer el esfuerzo nosotros. No queremos leer la palabra nosotros. No queremos orar nosotros. Queremos que otros oren por nosotros. Cuando buscamos al Señor en nuestro interior, lo encontramos. Él nos oye y nos libra de todos nuestros temores. Quizá en este momento su temor sea la pérdida del trabajo. O quizá no encuentra trabajo. Quizá los jóvenes o los estudiantes están sometidos a exámenes en condiciones difíciles de virtualidad y tienen temor de sus asignaturas, temor de las notas. Quizá el temor es que la familia se está resquebrajando. Quizá el temor es que nuestros hijos probablemente no quieren nada con el Señor. Quizá el temor es el contagio de la enfermedad. Quizá el temor es que tenemos gente, parientes, conocidos, ingresados en los hospitales y tememos por ellos. Probablemente la situación delincuencial sea enorme y hemos sufrido asaltos, hemos sufrido invasiones a nuestro hogar. El caos político-social en la mayor parte del mundo es increíble. El mismo caso de Afganistán es difícil para todo el mundo. La situación que se vive de crisis política y de guerra en esa zona es complicada. Ojo, que Él nos oye y nos libra de todos nuestros temores. No dice que lo material retorna de inmediato. Dice que los temores, que también están dentro de nuestra mente, nos tienen atrapados, pero podemos ser librados. Hoy es un buen día para decir junto con el rey David, el Señor me librará de todos mis temores. Hoy es un buen día para buscar al Señor. Sería bueno que repitiéramos juntos esta adoración con el rey David y todos los que estamos sintonizándonos a esta hora en el lugar donde usted se encuentra. El Señor me librará de todos mis temores. Repita conmigo, el Señor me librará
de todos mis temores. Una vez más en actitud de oración, levante sus manos al cielo y diga, tú me librarás de todos mis temores. Que el Señor le bendiga. Shalom.